La siguiente historia que tengo para compartir ocurrió hace unos 13 años. Cursaba en aquel entonces el segundo año de universidad en una escuela de artes liberales en el condado de Suffolk, en Nueva York. Durante los primeros meses del año, conocí un grupo muy unido de compañeros. Todos éramos fanáticos del teatro. Éramos 6 chicos, incluyéndome, y una sola mujer. Todos amaban las películas de terror y las historias de fantasmas. Había encontrado a mi gente. El primer año fue duro, pero entre todos nos apoyamos y logramos hacerlo mucho más llevadero. Al iniciar el segundo año, decidimos que en octubre, con la temporada de Halloween acercándose, buscaríamos un sitio apartado, un bosque o algo así, y saldríamos una noche a asustarnos a propósito. Investigamos un poco y encontramos un área aislada, a unos 30 minutos de distancia hacia el norte, famosa por sus supuestos avistamientos paranormales. Era un sitio perfecto. Aquella noche, nos dividimos en 2 autos y partimos a la aventura. Déjenme ponerles el escenario. Sales de una avenida principal llena de tiendas, restaurantes y luces, con muchísima gente transitando, y en cuestión de minutos, la oscuridad te envuelve por completo. Era una zona muy boscosa, una red de caminos retorcidos, rodeados de árboles por todas partes. Muy pocas luces y muchas menos casas. En aquel entonces, sin un GPS o un buen sentido de orientación, era muy fácil perderse ahí. Nos aseguramos de llevar los teléfonos completamente cargados y linternas por si acaso, pero la idea era conducir sin rumbo hasta que todos acordamos a detenernos y explorar. Así que, siguiendo las indicaciones, giramos a la izquierda desde la carretera principal y tomamos casi otra media hora manejando por aquel laberinto oscuro, tomando direcciones al azar, perdiéndonos a propósito. En uno de esos giros, nos topamos con algo inesperado: el enorme tronco de un árbol que bloqueaba el camino. Habíamos llegado a un callejón sin salida, con nada más que árboles enfrente. Bajamos de los autos para ver mejor y cruzar el tronco, y fue ahí donde vimos 2 senderos. 2 senderos estrechos que se abrían en direcciones distintas. Pues, parecía el momento perfecto para sacar las linternas y hacer un poco de cacerías de fantasmas amateur. Lanzamos una moneda y tomamos el camino de la derecha. Era tan angosto que tuvimos que hacer fila india, uno detrás del otro para no golpearnos con las ramas. Por alguna razón yo terminé siendo el último del grupo. Y aunque suelo ser una persona bastante racional y tranquila, tengo que admitir que mientras más avanzábamos, más me invadió una sensación de inquietud. Podía escuchar ruidos en lo profundo del bosque, y no lograba quitarme de la cabeza la idea de que algo, o alguien, nos estaba observando. Pero parecía que solo yo escuchaba aquellos sonidos, así que traté de convencerme en que era mi imaginación e intenté prestarles cero atención. Al fin y al cabo, habíamos ido ahí precisamente para asustarnos, ¿no? Además, éramos 7 estudiantes universitarios jóvenes y saludables. Eran pocas las cosas que podrían enfrentarnos y hacernos daño, ¿no? Seguimos por aquel sendero durante unos 20 minutos, y justo cuando pensaba que nunca terminaría, llegamos a un claro enorme. Y cuando digo enorme, hablo de una extensión de pasto salvaje del tamaño de un campo de golf, aunque claro, mucho menos cuidado. El campo estaba completamente rodeado de árboles, tan amplio que no podíamos ver dónde terminaba desde donde estábamos. Me sentí aliviado de salir de ese camino angosto, pero ninguno de nosotros esperaba encontrarse con un espacio tan vasto y silencioso. Uno del grupo miró hacia la derecha y dijo: «Oigan, miren eso». Giramos todos, y ahí estaba.
una vieja casa en ruinas a varios cientos de metros de distancia. La estructura estaba completamente a oscuras, sin autos ni señales de que alguien viviera ahí. Caminamos hacia ella, iluminando con nuestras linternas y lo confirmamos. Las ventanas y las puertas estaban cubiertas con tablas. Me acerqué y logré asomarme entre los tablones de una de las ventanas. Lo único que alcancé a ver fue un viejo sofá blanco, cubierto con un plástico y una habitación completamente vacía. Quien sea que hubiera vivido ahí hacía mucho tiempo que se había ido. Como no había forma de entrar y porque la casa ya nos estaba poniendo los pelos de punta, decidimos regresar un poco hacia el sendero, sentarnos en el campo y pensar a dónde ir después. Pero, antes de que pudiéramos siquiera sentarnos, mi amigo Mark se detuvo en seco. Su expresión cambió de golpe y levantó la mano señalando algo. Todos giramos hacia donde apuntaba, y ahí fue donde lo vimos. Al otro lado del campo, muy lejos entre los árboles, había una figura alta, delgada y pálida. Estaba bailando. Y con bailando quiero decir que se movía de un árbol a otro, girando, sujetándose de los troncos y soltándose para repetir el movimiento con otro. Era como si estuviera haciendo una especie de danza retorcida bajo la luna. La luna, la cual brillaba con fuerza, y el contraste con la oscuridad del bosque hacía difícil entender al principio qué era lo que estábamos viendo. Jay, el escéptico del grupo, un tipo enorme de casi 2 metros, no lograba distinguirlo. Me acerqué a él, le señalé hacia el bosque y le susurré: «Mira, justo ahí, ¿no lo ves?». Entrecerró los ojos y en el instante en que finalmente lo notó, soltó un jadeo tan fuerte que todos lo escuchamos. Me tomó del brazo y murmuró con voz temblorosa: «¿Qué carajos es eso?». Y lo que pasó después nos congeló a todos. Aquella figura danzante se detuvo, dejó de bailar, giró la cabeza hacia nosotros de golpe y comenzó a correr. Venía directo a nuestra dirección. No pensamos, no dijimos nada, simplemente dimos media vuelta y salimos corriendo hacia el sendero. Jay, que no había visto nada antes, gritó desde atrás de nosotros: «¡Hey! ¿Qué pasa? ¿A dónde van?». Pero unos segundos después, escuchamos su grito: «¡Carajo!». Miré hacia atrás y vi el haz de su linterna sacudiéndose, siguiéndonos a toda velocidad entre los árboles. El camino de ida nos había tomado 20 minutos, pero la huida no duró ni 5. Llegamos a los autos, nos metimos como pudimos y arrancamos derrapando, dejando atrás aquel bosque y lo que sea que hubiera dentro. Cuando estuvimos lo bastante lejos, detuvimos a los autos a un costado del camino. Salimos todos, respirando agitadamente, tratando de entender qué carajos acababa de pasar. El corazón me retumbaba en el pecho y, al mirar a los demás, supe que sentían exactamente lo mismo. Han pasado casi 15 años desde aquella noche. Seguimos siendo amigos, aunque ahora vivimos en distintos estados, matrimonios, divorcios, hijos. La vida nos ha llevado por caminos muy distintos, pero de vez en cuando, alguno rompe el silencio en el chat grupal con un mensaje casual: «Oigan, lo del bosque, eso sí pasó, ¿verdad?». Y siempre hay un momento de silencio antes de que alguien responda: «Sí, sí pasó». Esa experiencia sigue rondándome la cabeza. Y estoy seguro de que al resto también. Porque
Lo que realmente me atormenta de esa noche no es solo lo que vimos, sino cómo se comportó. Aquel tipo, o aquella cosa, sea lo que sea, estaba bailando frenéticamente en medio del bosque a la 1 de la madrugada, y cuando nos vio, corrió directamente hacia nosotros, sin miedo, sin dudar, como si no le importara en absoluto que éramos 7 contra 1. A veces me pregunto si ya sabía que estábamos ahí desde el momento en que nos estacionamos. Si fue él el origen de aquellos ruidos que escuché entre los árboles mientras caminábamos por el sendero. Sea lo que sea, tengo una cosa bastante clara. Cuando esa cosa vino por nosotros aquella noche, ninguno quiso quedarse para averiguar de qué era realmente capaz. Nos tuvimos que mudar de casa por culpa del bosque que teníamos detrás. No fue una decisión fácil, pero con el tiempo, las cosas que pasaron ahí nos dejaron claro que algo no estaba bien. Yo tenía 8 años cuando llegamos. La casa estaba en el borde del bosque. Era un terreno amplio, silencioso, con el tipo de tranquilidad que a mi padre le encantaba. A mi mamá le gustó el diseño, el porche, la luz que entraba por las ventanas. A nosotros, los niños, nos emocionaba más tener tanto espacio para jugar y un bosque entero por descubrir. Mis padres dudaron al principio. Temían que algún animal salvaje se metiera entre los botes de basura, que uno de nuestros perros se perdiera entre los árboles. Pero el precio era demasiado bueno para dejarlo pasar. Así que se convencieron y en cuestión de semanas ya estábamos instalados. La primera señal de que algo no estaba bien vino justamente con los perros. Desde el primer día se negaron a acercarse al bosque. Ni uno solo se adentraba más allá del límite donde terminaba el pasto y comenzaban los árboles. Si una pelota rodaba más allá de la línea de sombra, la dejaban ahí, aunque fuera su juguete favorito. Cuando alguno de nosotros iba a buscarla, ellos se ponían bastante inquietos, gimiendo, con el cuerpo tenso, mirando fijamente hacia adentro. A veces, sin motivo aparente, lo veíamos mirar en un punto entre los árboles, gruñendo muy bajo o ladrando, pero la verdad es que nunca logramos ver nada. Una vez mi hermano trató de demostrar que no había nada que temer. Tomó una de las perras en los brazos y cruzó con ella la línea del bosque. Apenas avanzó unos pasos, la perra comenzó a forcejear desesperada. Se le escapó de entre los brazos y salió corriendo de vuelta a la casa con el rabo entre las patas. Con el tiempo, nosotros también empezamos a notar cosas. Cuando el sol se ponía y las sombras se hacían más densas, a veces escuchábamos pasos entre las hojas secas, ramas moviéndose, como si alguien caminara despacio alrededor de nosotros, sin responder cuando llamábamos. Si encendíamos una linterna, en ocasiones alcanzábamos a ver algo, una figura, o lo que parecía ser una, moviéndose entre los árboles, pero solo era por un instante. Mis padres terminaron prohibiéndonos entrar al bosque después del anochecer. Después, incluso de día, nos pedían que no nos alejáramos demasiado. Una noche, mi hermana, que tenía su ventana orientada hacia el patio trasero, gritó llamando a mi padre. Decía que había un hombre parado justo al borde del bosque, mirándola. Cuando papá salió con la linterna, ella siguió observando desde su ventana,
La figura seguía sin moverse, pero en cuanto el haz de luz lo alcanzó, simplemente se desvaneció. No corrió, no se escondió detrás de un árbol. Un segundo estaba ahí y al siguiente ya no. Con el tiempo el bosque comenzó a acercarse a nosotros, o al menos así lo sentíamos. Cada cierto tiempo escuchábamos golpeteos en la puerta trasera durante la noche. Siempre los mismos. 3 o 4 toques, una pausa, y luego otro golpe más fuerte. Al principio mis padres pensaron que eran adolescentes del vecindario haciendo bromas, pero lo extraño es que nunca veíamos a nadie. Después de un tiempo, dejaron de molestarse sin siquiera abrir la puerta, hasta que una noche lluviosa con una tormenta muy fuerte, en que los golpes se hicieron insistentes, desesperados. Mi madre, preocupada, dijo que tal vez era alguien buscando refugio de la tormenta. Abrió la puerta sin pensarlo 2 veces y no había nadie. La lluvia caía con fuerza, y aún así, el porche estaba completamente seco. Ni una huella, ni una gota. Solo el sonido de la lluvia golpeando el techo. Aquel golpeteo siguió ocurriendo durante todo el tiempo que vivimos ahí. A veces pasaban semanas sin que ocurriera nada, y luego volvían por días seguidos. Finalmente mis padres instalaron cámaras de seguridad, pero cada vez que se oían los golpes, el video mostraba lo mismo. La puerta quieta, el porche vacío. Sin embargo, la cámara terminó captando algo más inquietante. Mi hermano, quien para aquel entonces ya tenía 12 años, empezó a sufrir terrores nocturnos. Con ellos, llegó la sonambulencia. Siempre se dirigía hacia la puerta trasera. Mamá, quien afortunadamente tiene el sueño ligero, lo escuchaba salir y corría detrás de él antes de que alcanzara el bosque. Una noche, después de varios incidentes, él pidió ver la grabación. Decía que quería saber cómo se veía mientras dormía, que tal vez sería gracioso. Pero cuando pusimos el video, lo que vimos nos dejó helados. Se le veía abrir la puerta, detenerse un instante, como si escuchara a alguien. Negaba con la cabeza y retrocedía medio paso, y entonces comenzaba a avanzar de nuevo, despacio, con la cabeza ladeada como si alguien lo guiara. No era como que caminara dormido, sino como si lo estuvieran llamando. Tiempo después, mi padre estaba en el patio cuando escuchó a mi hermana llamándolo desde el bosque, con una voz temblorosa, como si estuviera asustada. Pensando que se había metido entre los árboles y se había caído, corrió hacia el sonido. Pero mientras avanzaba notó que no podía ubicar bien de dónde venía su voz. Era como si lo rodeara, como si la voz viniera de entre todos los árboles. Desesperado regresó a casa por una linterna, y ahí estaba mi hermana, en la sala, dentro, viendo la televisión sin la menor idea de qué pasaba. Él nunca nos contó esto hasta meses después. Por eso, cuando me ocurrió algo parecido, no lo dudé. En aquel momento, yo estaba afuera con mis perros, y escuché la voz de mi mamá viniendo del bosque. Decía que se le había quedado atorado el suéter entre unas ramas y que necesitaba ayuda. Yo la había visto hace un momento en la casa, dentro, y no la vi salir, así que me pareció extraño, aunque no lo suficiente como para desconfiar. Cuando crucé la línea del pasto, los perros empezaron a ladrar con fuerza.
Papá me vio desde la ventana y salió gritando. Le respondí que iba a ayudar a mamá y él gritó de vuelta. Tu madre está dentro. ¡Corre! ¡Ya! Corrí sin mirar atrás. Después de eso, mis padres mandaron a construir una cerca alrededor del patio y comenzaron a buscar otra casa. Pero mientras esperábamos la mudanza, las cosas se pusieron peor. Los golpes de la puerta se hicieron más frecuentes. Luego vinieron los golpecitos en las ventanas, uno por uno, como si alguien estuviera rodeando la casa, probando cada cristal. A veces escuchábamos rasguños y pasos detrás de la cerca. Y entre todo eso estaban las voces. Susurros bajos, como si alguien estuviera esperando a que bajáramos la guardia. Con el paso de los meses todo fue empeorando. Las pesadillas de mi hermano se hicieron más frecuentes y más extrañas. Una noche, mi madre no lo escuchó salir. No supo que él había vuelto a salir sonámbulo, hasta que los perros comenzaron a ladrar desesperados. Cuando lo encontraron, estaba de pie frente a la cerca, mirando hacia el bosque, quieto, con los ojos abiertos, como si estuviera despierto. Los perros no dejaban de gruñir, tensos mirando al mismo punto que él. Cuando papá lo logró sacar de ahí, mi hermano no recordaba nada, solo que había estado soñando con una voz que lo llamaba, y que, cuando abrió los ojos, ya estaba fuera. La última mañana que pasamos en aquella casa, poco menos de 4 años después de habernos mudado, fue la que nos confirmó que algo en verdad no estaba bien. Nos despertamos y encontramos la puerta trasera completamente abierta. No estaba forzada, no estaba dañada, simplemente estaba abierta. Mi padre revisó las cámaras de seguridad y el video mostraba la puerta moviéndose lentamente, abriéndose sola, como si alguien invisible la hubiese empujado desde el otro lado. Nadie entró ni nadie salió. Nos mudamos ese mismo mes. Desde entonces, el sonambulismo de mi hermano desapareció, aunque hasta la fecha sufre terrores nocturnos y ansiedad. Hace unos días me llamó de madrugada. De repente, como si necesitara hablar con alguien. Después de platicar un poco, bajó la voz y me preguntó: ¿tú crees que cuando la puerta se abrió esa última noche, lo que fuera que estaba allá afuera entró? Intentó reírse, hacerlo parecer una broma. Dijo que estaba entrando en el espíritu de Halloween, que quizá deberíamos poner a hacer ejercicios por si algo se nos había pegado por todos esos años atrás. Pero su voz temblaba. Yo también lo siento, aunque no lo diga. Todavía me pongo nervioso cuando estoy cerca de un bosque al anochecer. No sé si qué era lo que vivían los árboles, ni qué es lo que llamaban nuestros nombres desde la oscuridad. Solo sé que si le hubiéramos dado la oportunidad, nos habría devorado a todos.